Hola, buen día, ¿cómo les va? A las 10:03, algo más o bastante aliviados meteorológicamente después de esta semana aquí en Buenos Aires y en otras zonas del país. Hay todavía, si es por el área metropolitana, esta es la última información que tenemos. Hay mucho llamado de los oyentes. De Nor quedan alrededor de 1.200 usuarios sin luz y de Sur más de 11.394. Esto es lo mucho mejor que vamos a estar después de sincerar las tarifas. Cree uno, o le saco la personalización, me parece que es objetivo, que nunca, previo a esta semana, había sido tan explícito el tamaño de la tragedia económica dejada por Macri y de los tremendos obstáculos para encontrarle al callejón una salida que no vuelva a ser pagada por la inmensa mayoría de los argentinos. Para quizá entendernos mejor, el desastre macrista fue sentido en los bolsillos populares, en la destrucción del aparato productivo, todo lo necesario como para que perdieran las elecciones. Pero era y es otra cosa tener conciencia real y masiva de la macroeconomía, según se le llama a esas cifras que, para sintetizar algunos de sus muy grandes rasgos, revelan qué produce el país. Si las cuentas aspiran a ser más precisas, qué produce y repartido entre cuántos, la diferencia entre importaciones y exportaciones para ver cómo se generan divisas genuinas y lo que se debe, en qué moneda, que en su monto, plazos, capital e intereses debe pagarse a quiénes. Acerca de este último ítem en particular, no faltaron antecedentes ni prevenciones varias, o muchas, pero nunca suficientes, sobre la catástrofe endeudadora de la pandilla que gobernó hasta hace 2 meses, casi justo, el lunes va a ser 2 meses. Ese retrato de lo que se venía como herencia fueron más bien observaciones periodísticas del palo antimacrista y menciones generales en la campaña del Frente de Todos. Uno de quienes más advirtió en torno del cataclismo interno y externo fue Axel Kicillof, hoy severamente cuestionado por la derecha, que lo acusa de haberse hecho el guapo al reverendo Cohete, e incluso hay algunas voces en reserva del oficialismo que cuestionan a Kicillof. Todavía se recuerda cómo le cayeron encima al gobernador por el discurso lleno de cifras y dramatismo que hizo la noche de la victoria, ¿se acuerdan? Le dijeron que era momento de celebración y jamás de andar aburriendo con números insondables frente a un público solo ansioso de festejo por sacarse de encima a Macri. Ahora resulta que esa misma figura, Kicillof, capaz, como fue, de una epopeya histórica con su trabajo de zapa, nada menos que en territorio bonaerense, contra la envergadura mediática de Vidal y la desconfianza de buena parte de la dirigencia peronista del conurbano, esa figura, decía, es criticada por la negativa, porque se animó a estirar al límite las condiciones pagadoras de una parte ínfima de la deuda en dólares de la provincia de Buenos Aires. Y dicen, por poner en riesgo la táctica negociadora de Nación, como si alguien más que un
tarado pudiera suponer que el tira y afloje del gobernador no fue consensuado con Alberto Fernández. Hay a la vista una obviedad cuya negación, cuyo desconocimiento no debería poder creerse. Si Kicillof ejecutaba el default, junto al colmo de los colmos de hacerlo con el presidente afuera del país, tratando de sumar voluntades para ayudar a la negociación de la deuda, era un irresponsable absoluto. Pero Kicillof pagó y entonces demostró que es un chiquilín al que los bonistas le mostraron su falta de piné para hacerse el guapo, de acuerdo con la unánime y miserable visión generalizada de los medios que expresan el interés del capital financiero. Que de eso va la cosa, vamos. Es decir, estaba condenado de antemano hiciera lo que hiciese. El volumen del pago, 250 millones de dólares que vencían indefectiblemente, era una nadería en su proporción numérica, no en la simbólica. Puso la cabeza Kicillof para experimentar, para que se experimentara cuál sería la reacción de buitres y aledaños, y desde ahí tomar en cuenta cuál es la actitud acreedora. Segura o probablemente sí. De eso trata además un gobierno frentista, ¿no? Y de sus efectivas o eventuales discordancias o tácticas para el caso. En negociaciones como esta, terribles, insisto, hay la táctica, siempre hay las tácticas de que tales actúan de moderados y tales de agresivos. Alberto Fernández, al cabo de su gira europea, que las redes del aparato mediático lo enrostraron como vacaciones, como si fuese un émulo de Macri, lo dejó claro, independientemente de en qué redunde la movida. Dijo Fernández: tenemos plan, pero vayan a cantarle a Gardel con que lo revelemos porque estamos jugando al póker y no con chicos. Lo primero remite al programa para instrumentar a quiénes y cómo se afectará y cuánto, a fin de recuperarse y crecer algo un poquito, aunque más no fuere solo recuperarse, mientras rija el periodo de gracia, de quita, al que se arribe con Fondo Monetario y bonistas. Está por verse que en efecto haya ese plan. Y que el plan no quede atado a las típicas reformas estructurales que impone la oligarquía financierizada del mundo global. Ya sabemos, ajuste en el gasto público como eufemismo de recortar asistencia elemental del Estado, entre otras cosas, recortes de fondos previsionales, emisión monetaria restringida, en fin, su ruta. Lo segundo, lo de la mesa de póker contra pirañas oliendo sangre, está fuera de discusión. Fernández también lo suscitó en sus declaraciones en París. Dijo que apoya la tensión al extremo desarrollada por Kicillof, pero que será difícil seguir la lógica del gobernador, o sea, la lógica de terminar pagando. Esa frase del presidente pudo ser interpretada en un principio como signo de que le restó apoyo a Kicillof. Pasados los efluvios iniciales, los propios medios de la subsistencia macrista advirtieron: en realidad, Fernández avisa que pagar y listo no es ni la táctica ni la estrategia. Y hoy hay trascendidos acerca de nuevas definiciones del presidente
en ese sentido. Si insisten con esto, como el fondo Fidelity, bueno, vamos al default. Y ahora volvamos a aquello de que nunca, como en esta semana, quedó tan claro el espeluznante testamento de Macri. Más que volvamos, sigamos. El centro de la gira presidencial. Los diálogos con referentes o líderes de Europa casi exclusivamente sobre el monumental endeudamiento argentino. Alguna alusión del Papa a no pagar deuda con sacrificios impúdicos. El encuentro de Martín Guzmán con la titular del fondo, al parecer, para acordar grandes líneas de acuerdo básico. Cierta referencia directa de Georgieva e indirecta de Trump a que es Estados Unidos quien termina decidiendo en el Fondo Monetario, demuestran que el caso de la deuda argentina es muy grave, aunque el país no tenga ni mucho menos la relevancia internacional que unos y otros le adjudican. Lo que no puede extraviarse, cualquiera sea la opinión sobre eficiencia, impericia, articulación, improvisación del manejo oficial, es que llegamos acá por obra y gracia de una asociación lícita, digamos, pero ilegítima, que se llama Mauricio Macri y compañía. Todo considerando infantil del tipo de ponerse a mensajear o callejear que debe revisarse el origen de la deuda para que la paguen quienes promovieron la fuga de divisas más escandalosa de la historia argentina, o que la solución consiste simplemente en hacer un pagadiós, como si a esta altura, por favor, no estuviesen claras sus consecuencias para quienes menos tienen. Ya hemos hablado de esto, incluso la semana pasada lo hicimos, son brulotes confortables de quienes no administran poder. Comentarismo, en definitiva. Pero sí es certero que no queda tantísimo tiempo hasta que el gobierno estipule con medidas concretas de dónde sacará la parte estructural de la plata. No solamente para pagar la deuda aterradora dejada por Macri y sus secuaces. Para promover una recuperación módica que regule a ahorrar a fin de pagar en plazo X y mientras tanto que la gente esté mejor. También es cierto que este gobierno ya hizo cosas en menos de 2 meses. Repito, se cumplen 2 meses este lunes, en dirección general a lo prometido en campaña. Hay algunas acciones para controlar a los formadores de precios. Todo un tema, si los emporios oligopólicos no se cuadran, y como parecería demostrarlo que el índice inflacionario de enero sigue siendo un espanto. Hay la ofensiva de la tarjeta alimentaria y los planes de moratoria para las pymes. Se ha agregado en ese sentido, después hablamos del tema, un plan muy amplio informado por el ministro Augusto Costa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y saliendo de la economía también hay signos progresistas consolidados, como reimpulsar la legalización del aborto. Una cuestión de clase dramática y de salud pública que volverá a ser empujada aún después de tener que juntarse en el Vaticano. Quizá por razones prioritarias de confluencia cristiano-institucional sobre inmoralidad de la deuda. Hay un aire nuevo. Pero quitados los provocadores que militan en las redes, a derecha e izquierda, la cuestión reiterativa es que en algún momento no
dará solo el discurso para pagar la tremebunda deuda y a la vez que no la paguen los postergados de siempre. Y en momentos límites como esos, como estos, ¿no? Recordar, la contradicción principal seguirá siendo no perder de vista quién es el enemigo. Horror de palabra para los cánones de la corrección política.